entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Después de la lección de esta semana, solo nos quedará una más para terminar nuestro fascinante estudio del Apocalipsis, la revelación para el tiempo del fin. Esta semana veremos el juicio sobre Babilonia y la próxima, la vindicación de los justos para vivir su destino eterno. Si esta es la primera vez que nos ves, quiero invitarte para que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de las notificaciones para que cada vez que publiquemos un nuevo material, tú tengas acceso a él. Para quienes todavía no están en nuestra lista de difusión y quieran recibir algunos materiales anexos vía WhatsApp, solamente tienen que escribir un mensaje de texto a través de esta plataforma al número +1 862 588 3870 y nosotros lo colocaremos en una lista de difusión para que semanalmente reciba varios materiales. Por otro lado, invito a todos aquellos que estén cerca de la ribera del río Hudson para que el 26 de abril, sábado a las 6 de la tarde, puedan venir a gozarse espiritualmente en un maravilloso concierto que se realizará en la Iglesia Adventista Hispana de Jersey City. Está en la 240 de la Montgomery Street. Va a venir ese fascinante cantante mexicano que alaba de una manera especial al Señor, el hermano Felipe Garimo. Como primicia especial quiero contarles que el próximo trimestre de escuela sabática se enfocará en el tema de la familia. Por eso el pastor Claudio Consuegra y su esposa Pamela han escrito para la Iglesia Mundial un maravilloso estudio de la Biblia titulado Las etapas familiares. Y por supuesto, en Aquí Entre Nos vamos a estar edificando a las familias del cuerpo de Cristo. Y es hora de entrar en materia en lo que se refiere a la lección de esta semana. Abre cuando puedas tu folleto de maestros en la página 144, donde encontraremos El sábado enseñaré, para estructurar juntos cómo vamos a conducir la lección del próximo sábado. Vamos a comenzar hablando de motiva, que es la primera etapa del ciclo del aprendizaje. No debiéramos demorarnos más de 2 minutos en ella, y lo que buscamos con esto es mostrar la importancia de la lección, introducirla de una manera interesante y crear un ambiente adecuado para compartir de ella en grupo. En el sábado enseñaré encontramos la reseña de la lección y utilizando el enfoque del estudio y la introducción podemos configurar motiva. Podemos decir algo como esto: mediante la lección de esta semana el Señor quiere decirnos que aunque parezcan muy poderosos los enemigos de su pueblo, está determinada su condenación y la victoria de su pueblo, y por eso debemos asegurarnos de estar del lado correcto. Sin decir más, ya el ambiente está listo para continuar con la segunda parte del ciclo del aprendizaje. Nos estamos refiriendo a Explora, en donde diagramaremos los puntos más importantes de la lección. Toda visión de tipo apocalíptico tiene dos partes: la visión propiamente dicha y la interpretación que se le da por algún enviado de Dios o por el Señor mismo. Aparte de eso, los lectores posteriores tienen que verificar el cumplimiento de esa visión en la historia. Por ejemplo, si el lector posterior se encuentra antes de que la visión comience a cumplirse, lo que tendrá será un panorama difuso de cómo ocurrirá.
Si se encuentra cuando la visión ya se cumplió y la mira hacia el pasado, pues obviamente podrá constatar cómo los elementos de ella se han venido cumpliendo en la historia. Pero si está cuando el cumplimiento ya ha arrancado, pero todavía no ha llegado a su final, tendrá ciertos elementos del pasado que podrá comprender y algunos otros del futuro que le resultarán todavía difusos y difíciles de entender. Pues es este justamente el escenario que tenemos por delante en nuestra interpretación de Apocalipsis capítulo 17. Pues vamos a abordar nuestro estudio de Apocalipsis 17 desde tres aspectos. El primero de ellos lo llamamos la visión. Pide a algún miembro de tu clase que lea Apocalipsis 17 versículos 1 al 6 y traten a medida que están llevando a cabo la lectura de estructurar dos cosas sin entrar en interpretaciones. Estas dos cosas son los personajes de la visión y las descripciones de los mismos. El primer personaje lo constituye la ramera que está sentada sobre muchas aguas. Le siguen los reyes de la tierra con quienes ella ha fornicado. En tercer lugar están los moradores de la tierra que se han embriagado con el vino de la fornicación de la ramera. Le sigue una bestia escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos y nombres de blasfemia. Inmediatamente se nos hace una descripción de la vestimenta de la ramera, que es de púrpura escarlata, con oro, con perlas. También se nos habla de una inscripción en su frente que es Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y las abominaciones de la tierra. Finalmente se nos dice que la mujer está ebria con la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Lo último que se nos dice es que Juan queda impactado con la visión. El segundo punto de nuestro estudio es la interpretación del ángel. Según el capítulo, uno de los ángeles que tenía las 7 copas de la ira de Dios es el que le muestra la visión a Juan y que posteriormente procede a interpretársela. Sería muy bueno que con tu clase se concentren en esto y le preguntes a ellos ¿qué le dice el ángel a Juan de lo que significan los símbolos? Empecemos con el primer personaje, que es la bestia. Paradójicamente, el ángel no comienza con la ramera, sino que habla de esta bestia que era, no es y ha de subir a perdición, de la cual los moradores de la tierra se asombran, principalmente aquellos que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esto está en el versículo 8. Seguidamente el ángel explica lo de las 7 cabezas y nos dice dos cosas de ella. En primera instancia, que son 7 montes donde se sienta la ramera. Esto está en el versículo 9. Y en segunda instancia nos dicen que esas cabezas representan a 7 reyes con estas características. 5 han caído, 1 es y otro no ha venido aún, pero que cuando llegue durará poco tiempo. Esto está en el versículo 10. Lo siguiente de lo que se nos habla es del octavo rey. Nos dice que la bestia misma es un octavo rey que es de entre las 7 cabezas y que cuando aparezca irá a perdición. Esto lo podemos encontrar en el versículo 11. Seguidamente el ángel se enfoca en el símbolo de los 10 cuernos. Identifica a esos 10 cuernos con 10 reyes que aún no han recibido su dominio, pero que cuando lo hagan gobernarán juntamente con la bestia durante 1 hora, que harán guerra contra el Cordero, pero que el Cordero los vencerá. Esto obviamente lo encontramos en los versículos 12 al 14. Posteriormente el versículo 15 explica el significado de las muchas aguas, diciendo que son pueblos, muchedumbres, lenguas y naciones. El versículo siguiente, el 16, agrega que los 10 reyes abandonarán a la ramera y ahora sí el ángel se concentra a hablar de ella, la ramera propiamente dicha.
¿Y qué es lo que más resalta el ángel hablando de ella? Nos dice que esa ramera es la gran ciudad. A quienes están en nuestra lista de difusión le enviaremos un resumen de todo lo que hemos hablado al respecto, y si tú también quieres recibirlo y no estás en ella, solamente mándanos un WhatsApp al +1 862 588 3870 para que vayas recibiendo todos los materiales que estemos publicando. Vayamos ahora al punto más importante que nos corresponde a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, y esto es cómo entender la interpretación. Debemos recordar que nosotros estamos en un periodo en el que algunas cosas ya podemos interpretar porque se han cumplido en el pasado, pero que hay otras que la interpretación requiere mayor esfuerzo porque se encuentran todavía en el futuro. Hablemos en primer lugar de la identidad de la bestia. Esta bestia es de color escarlata, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es muy parecida en su color y en sus características al dragón, pero prácticamente es idéntica, a excepción de su color escarlata, con la bestia que surge del mar de Apocalipsis 13. Notemos las similitudes. Apocalipsis 17:3 nos dice que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y nombres de blasfemia. Exactamente lo mismo se dice de la bestia que surge del mar en Apocalipsis 13:1. En segundo lugar, el versículo 8 nos dice que la gente se maravilla de esta bestia, principalmente aquellos que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, escrito desde la fundación del mundo. Lo mismo ocurre con la bestia de Apocalipsis 13 en los versículos 3, 4 y 8. Finalmente se identifica esta bestia diciendo de ella que fue, no es y será, y eso nos hace pensar en la bestia de Apocalipsis 13 que recibió una herida de muerte, pero que después vivió. Hablemos ahora de las 7 cabezas. Esto nos indica que la bestia tiene el mismo espíritu de los poderes que a lo largo de la historia han perseguido el pueblo de Dios. El hecho de que las 7 cabezas sean al mismo tiempo 7 montes y 7 reyes indican que son 7 imperios. Si nosotros nos vamos a Daniel capítulo 2, encontramos que Nabucodonosor ve en un sueño a una estatua de diferentes metales. Cuando Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor, le dice: tú eres aquella cabeza de oro. Y más adelante agrega: después de ti se levantará otro reino. En este sentido, rey y reino son equivalentes. Pero lo más interesante es lo que ocurre al final de esta visión, cuando una roca que golpea la estatua y la desmenuza se convierte en un gran monte que llena toda la tierra, que es el reino de Dios. Entonces, monte también está simbolizando el imperio eterno, el reino eterno de Dios. Por lo tanto, montes y reyes lo que están apuntando en un significado profético es a pensar en imperios. ¿Cómo podemos identificar esos 7 reyes? Pues el ángel le dice a Juan: uno es, lo que le está indicando el profeta que es el imperio vigente en el tiempo en el que él se encuentra. ¿Cuál era? El imperio romano, que persiguió a la iglesia cristiana, que persiguió también al pueblo judío y que finalmente fue el culpable de ejecutar la muerte contra nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los 5 que han caído? Pues si podemos comenzar con Egipto, que esclavizó al pueblo de Dios, tenemos al primero de ellos. El segundo, obviamente, tiene que ser Asiria, que después de destruir Samaria, aniquiló las 10 tribus del norte. ¿Quién sigue? La historia nos indica que es Babilonia, que llegó a la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo y se llevó muchos cautivos al exilio. El siguiente no es otro que Medo-Persia, que en tiempo de Esther casi aniquila al pueblo judío, y en última instancia el quinto de los que han caído
es Grecia, que en el periodo macabeo hizo estragos con el templo y con el pueblo del Señor. ¿Y cuál es la séptima cabeza, rey, reino o imperio que será? Pues debemos abandonar ahora la Roma de los Césares y entrar en la historia, en la Roma de los papas, un poder perseguidor. La visión nos dice que durará breve tiempo. Sin embargo, la traducción no hace justicia a los originales. La palabra que se usa no tiene tanto que ver con que durará un tiempo pequeño, sino que más bien tendrá un tiempo limitado. Y ese tiempo limitado, según las profecías anteriores, son los 1260 años desde su aparición hasta que recibe la herida de muerte. Es importante resaltar que estamos justo ahora en ese momento de la historia de la profecía, e interpretar hacia el pasado es mucho más sencillo que tratar de hacerlo hacia el futuro. Pero esto nos hace pensar ahora en lo siguiente del relato, que es el octavo rey. La Biblia en el versículo 11 nos dice que la bestia misma es un octavo rey y que es de entre los 7 y que cuando aparezca irá a perdición. ¿Qué significa eso? Pues sencillamente se nos está hablando de un poder que va a surgir y que pertenece a todos los 7 que ya hemos visto. Ciertamente ya no van a volver a aparecer ni Egipto, ni Asiria, ni Babilonia, Medo-Persia, Grecia o Roma. Lo que sí esperamos es una revitalización del poder de la Roma Vaticana. Y nosotros, según Apocalipsis 19:20, entendemos que cuando ella aparezca, el Señor también estará a punto de venir y a su venida la tomará y la echará en el lago que arde con fuego y azufre, lo que significa que se garantiza su perdición. Hablemos ahora de los 10 cuernos. La visión indica que son 10 reyes que aún no han recibido su reino. Estos 10 reyes guardan un tremendo paralelo con las 10 tribus bárbaras y Roma. ¿Qué ocurrió? En primera instancia le servían al Imperio Romano, pero después se vinieron contra él y lo destruyeron. Pues para el tiempo del fin ocurrirá algo bastante parecido. Estos 10 reyes posiblemente son aquellos reyes que los 3 espíritus inmundos a manera de rana convencieron para que reunieran sus súbditos y los trajeran a la batalla del Armagedón. La Biblia indica que estos reyes le dieron su espalda a la ramera, que originalmente le servían a ella, pero que posteriormente se fueron en su contra, dejándola desolada, desnuda y quemada. Y eso lo puedes corroborar en el versículo 10. Es muy importante resaltar que como iglesia todavía no nos hemos puesto de acuerdo sobre la identidad de estos 10 reyes. Veamos ahora el símbolo de las aguas, que probablemente es el más fácil de interpretar debido a que estamos relacionados con él. Y además el versículo 15 nos dice que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La ramera está apoyada por las masas y por los reyes, es decir, por las muchedumbres y por sus líderes. El símbolo final es la ramera. La interpretación que el ángel da es que se trata de la gran ciudad. Cuando nosotros recordamos el mensaje del segundo ángel, se nos dice que esa gran ciudad es Babilonia. Eso está en Apocalipsis 14:8. El título que lleva en su frente así lo corrobora en Apocalipsis 17:5. Y finalmente se nos dice que la gran ciudad Babilonia será dividida en 3 partes en ocasión de la séptima plaga, y eso está en Apocalipsis capítulo 16 y versículo 19. Por otro lado, una ramera es una mujer inmoral que tiene relaciones sexuales ilícitas. Esto
hace una referencia a esa unión ilegítima entre la iglesia y el Estado. Las tres partes en las que la séptima plaga la divide es la confederación religiosa del tiempo del fin, el paganismo animista espiritista, el romanismo papal y el protestantismo dominical. La lección de esta semana hace una aseveración muy interesante. Dice que la ropa que tiene puesta la ramera guarda cierta similitud con las vestimentas sumos sacerdotales, que incluso el título que ella lleva en la frente guarda relación con la inscripción en la mitra del sumo sacerdote que dice santidad a Jehová, pero en el caso de la ramera es algo totalmente opuesto. En profecía, el pueblo de Dios está simbolizado por una mujer. Si el pueblo de Dios es fiel, es una mujer pura. Si el pueblo de Dios es apóstata, es una mujer ramera. El autor de la lección toma todos estos elementos y hace una propuesta que históricamente nunca la hemos tenido como iglesia. Él está diciendo que la Babilonia del tiempo del fin es una confederación religiosa que se quiere hacer pasar por el pueblo de Dios, pero que en realidad es un pueblo apóstata. Esta posición busca diferenciar entre la ramera y la bestia, ya que detalles de ambos símbolos confluyen en el romanismo católico. Por ejemplo, de la bestia se nos dice que fue, no es y será, y ese es el periodo de los 1260 años. Y de la mujer se nos dice que es Babilonia la que le da a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, que nos hace pensar en el mismo sistema. Lo que el autor quiere resaltar es que la bestia representa poderes políticos, mientras que la mujer representa poderes religiosos. En este caso, la Roma papal, en lo que tiene que ver con la bestia, no se estaría viendo desde su perspectiva religiosa, sino desde su naturaleza política, ya que tiene la particularidad de ser híbrida. Por otro lado, la ramera, Babilonia, el romanismo católico se estaría viendo netamente desde su perspectiva religiosa y no desde su naturaleza política, con la salvedad que este sistema no sería el único en conformar Babilonia, sino que además de él estarían el protestantismo dominical y el paganismo espiritista y animista. De este punto también estaríamos enviando un material de apoyo para que lo compartas con tu clase. No olvides pedirlo a nuestra lista de difusión al 1-862-588-3870. Pasemos ahora a la fase aplica, que es la etapa del ciclo del aprendizaje donde le permitimos a nuestros hermanos interiorizar los conceptos dando sus opiniones. ¿Cómo lo hacemos? En la página 148 encontrarás algunas preguntas abiertas que son provocadoras de participación. Sin embargo, si así lo deseas, permíteme compartir contigo dos más que me parecen sumamente interesantes. La primera de ellas tiene que ver con la lección del día viernes. Allí encontramos una cita de Elena de White sacada del libro El Evangelismo, la página 419, en donde se nos menciona algo de lo que tiene que hacer el pueblo de Dios al predicar este tipo de mensajes fuertes como los que estudiamos esta semana. Invita a los miembros de tu clase a que cada uno de ellos abra sus folletos en la lección del día viernes y se enfoquen en la parte titulada Preguntas para dialogar. Lean la cita y después de ello le vas a hacer la siguiente pregunta. La cita dice así: este mensaje debe ser dado, pero aunque debemos darlo, hemos de ser cuidadosos de no embestir, abrumar ni condenar a los que no tienen la luz que nosotros tenemos. No debemos salirnos de nuestro camino para hacer ataques duros a los católicos.
Después de leer con ellos, hazle la siguiente pregunta. ¿Qué nos debería decir este pensamiento acerca de la manera como debemos tratar a los demás cuando estamos dando nuestro mensaje? La segunda pregunta tiene que ver con Apocalipsis 18 y el llamado de Dios a su pueblo a que salga de Babilonia. Pregúntale a los miembros de tu clase, ¿qué significa para ti el llamado divino? Salir de Babilonia, pueblo mío. Y el ciclo del aprendizaje no se completa a menos que los miembros de tu clase sean creativos a la hora de llevar a la práctica lo que han aprendido. Esta fase, la fase crea, nos invita a nosotros como maestros a dejarles una tarea, una asignación para que ellos realicen en su casa. Y yo te propongo que los desafíes a que escriban un párrafo sobre cuán cuidadosos van a ser la próxima vez que hablen de estos temas. Y no puedes terminar el repaso de la lección sin concluirla. Y para eso puedes decir algo como lo siguiente. Esta lección nos enseñó que la Babilonia del tiempo del fin será juzgada y el pueblo de Dios vindicado. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Fue un gusto dejar estas herramientas en sus manos y recuerden nuestro eslogan: conéctate compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.